Nunca imaginé que el día de la boda de mi hijo Carlos sería el día en que descubriría qué tan despreciada era por mi propia familia. Había pasado meses ayudando con los preparativos, eligiendo flores, probando dulces, cosiendo detalles en el vestido de la novia. Guadalupe siempre me trató con educación forzada, pero esa mañana de sábado, mientras arreglaba mi cabello en el baño de la iglesia, mostró su verdadero rostro. «Vieja, no vas a arruinar mi día», me gritó, empujándome dentro del pequeño baño y trabando la puerta por fuera. «Quédate ahí calladita hasta que termine la ceremonia». El ruido de la puerta siendo cerrada resonó como una bofetada a mi dignidad. Ahí, sentada en el piso frío de ese baño estrecho, con mi vestido azul marino arrugándose y mi corazón destrozándose, comencé a ver con claridad por primera vez. ¿Por qué Carlos nunca me defendía cuando Guadalupe me hablaba feo? ¿Por qué mi opinión sobre la fiesta no importaba? ¿Por qué me sentía como una extraña en la organización de la boda de mi propio hijo? Las lágrimas bajaron por mi rostro, manchando el maquillaje que había hecho con tanto cuidado. Pero junto con la tristeza, algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí. Una rabia fría, calculada, que nunca había sentido antes. Del otro lado, escuchaba el movimiento de los invitados llegando, la música sonando, las personas riendo y conversando. Mi hijo se estaba casando y yo estaba encerrada como un animal, impedida de participar del momento más importante de su vida. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda, rogué que alguien me escuchara, pero el ruido de la fiesta silenciaba mi voz. Nadie me buscó, nadie sintió mi falta, nadie se preguntó dónde estaba la madre del novio. Por primera vez en la vida, entendí que yo era solo un peso para todos. Pero lo que ellos no sabían era que ese peso estaba a punto de desaparecer de sus vidas para siempre. Era diciembre y hacía 3 meses que había comenzado todo este calvario. Carlos había llegado un domingo por la tarde, con esa sonrisa nerviosa que conocía desde que era niño, la misma que ponía cuando había roto algo o había sacado malas calificaciones. Se sentó conmigo en la sala, tomó mis manos entre las suyas y me dijo que tenía una noticia importante que darme. «Mamá, Guadalupe y yo queremos casarnos, pero necesitamos tu ayuda». Mi corazón se llenó de alegría. Finalmente mi hijo había encontrado a alguien con quien compartir su vida, alguien que lo haría feliz. «Claro, mijo, lo que necesiten», le respondí sin dudarlo. Lo que siguió fue una cascada de peticiones que, en retrospectiva, debería haber visto como señales de alarma. Necesitaban que fuera su aval para el apartamento donde vivirían después de casados. Necesitaban que pagara parte de la boda porque sería más bonito si toda la familia contribuía. Necesitaban que les prestara mis ahorros para la luna de miel porque, después de casados, lo devolverían todo. Necesitaban que cosiera gratis los vestidos de las damas de honor porque nadie lo haría con tanto amor como yo. A cada petición yo decía que sí, feliz de poder contribuir a la felicidad de mi hijo. Durante esos 3 meses, Guadalupe se convirtió en una presencia constante en mi casa. Llegaba con carpetas llenas de fotos de vestidos, de arreglos florales, de menús para la recepción. Se instalaba en mi comedor y extendía todo como si fuera su propia casa. «Doña Esperanza», me decía con esa voz melosa que ahora sé que era completamente falsa, «usted tiene tan buen gusto. Ayúdeme a elegir entre estas opciones». Y yo, tonta de mí, me sentía importante, valorada, necesaria. No me daba cuenta de que solo estaba siendo usada como mano de obra gratis y fuente de financiamiento. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando Carlos me dijo que no podía invitar a mis amigas del barrio a la boda. «Mamá, entiende, es que van a ser muy pocos invitados, solo familia cercana y amigos íntimos. Tus amigas van a sentirse fuera de lugar en un evento tan elegante». Guadalupe asintió con pesar fingido. «Es que mi familia es muy formal, doña Esperanza. No queremos que nadie se sienta incómodo». Era una mentira descarada. La lista de invitados que había visto tenía más de 200 personas, incluyendo compañeros de trabajo de Carlos que apenas conocía y primos lejanos de Guadalupe que venían desde otros estados. El segundo indicio llegó cuando Guadalupe comenzó a criticar sutilmente todo lo que yo hacía o proponía. Si sugería un tipo de flor, ella encontraba algún defecto. Si proponía un platillo para el menú, ella decía que no iba con el tema de la boda.
Si ofrecía ayuda con algún detalle, ella me respondía que ya tenía a alguien más experimentado encargándose de eso. Poco a poco, fui siendo excluida de las decisiones importantes, relegada a tareas menores como doblar servilletas o contar cucharas. Mi papel se había reducido al de una empleada sin sueldo. El tercer indicio, el más doloroso de todos, llegó cuando escuché por casualidad una conversación telefónica de Guadalupe con su madre. Estaba en la cocina preparando café, cuando ella habló sin darse cuenta de que yo podía escucharla desde el comedor. «No te preocupes, mamá. Después de la boda las cosas van a cambiar. Carlos ya me prometió que nos vamos a mudar a un lugar más grande y que su mamá va a entender que los recién casados necesitan su espacio». Guardé silencio, pero esas palabras se clavaron en mi corazón como espinas. ¿Mudar a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Y qué pasaría conmigo? Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención a las conversaciones entre Carlos y Guadalupe. Me di cuenta de que hablaban en código cuando yo estaba presente, usando frases como «después resolvemos eso» o «ya hablaremos de eso más tarde», cada vez que yo preguntaba sobre algo importante. Me convertí en una espía en mi propia casa, tratando de entender qué planes tenían para mi futuro. Era como vivir en una obra de teatro donde todos conocían el guión excepto yo. La confirmación de mis peores sospechas llegó la noche anterior a la boda. Carlos y Guadalupe estaban en mi sala, revisando los últimos detalles, cuando pensaron que me había dormido. Desde mi cuarto, con la puerta entreabierta, escuché la conversación que cambiaría todo. «Mañana después de la fiesta hablas con tu mamá», decía Guadalupe con voz firme. «Le dices que ya somos adultos y que necesitamos nuestro propio espacio, que se busque un departamento cerca de aquí, pero no en la misma casa». Carlos dudó por un momento. «No sé, Lupe. Ella ha vivido aquí toda su vida. Es su casa. Es nuestra casa ahora», respondió ella sin titubear. «O ella se adapta a las nuevas reglas o se busca otro lugar donde vivir». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, procesando lo que había escuchado, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Carlos, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, el muchacho por quien había trabajado doble turno durante años para pagar sus estudios, el hombre que me decía «te amo, mamá», cada vez que se despedía, estaba planeando echarme de mi propia casa. Y todo por complacer a una mujer que me había estado usando y humillando durante meses. Mientras me arreglaba esa mañana para la boda, me miré en el espejo y vi a una mujer de 67 años que había dedicado toda su vida a cuidar a otros, que había sacrificado sus propios sueños por la felicidad de su hijo, que había creído ingenuamente que el amor familiar era incondicional. Pero también vi algo más en esos ojos cansados. La determinación de una mujer que finalmente había entendido que era hora de defenderse. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se jugaba de verdad. La ironía era cruel. Esa mañana me levanté temprano para ayudar con los últimos preparativos de la boda, planchando el vestido de Guadalupe, acomodando las flores en su peinado, asegurándome de que todo estuviera perfecto para ella. La misma mujer que me había humillado durante meses, que había conspirado para echarme de mi casa, que esa misma mañana me encerraría en un baño como si fuera un animal, recibía mis cuidados maternales sin el menor remordimiento. Era el colmo del desprecio. Cuando llegamos a la iglesia, Guadalupe estaba radiante en su vestido blanco de 3,000 pesos que yo había ayudado a pagar. Carlos lucía elegante en su traje nuevo, también financiado con mis ahorros. Los padres de Guadalupe llegaron en su auto del año, vestidos con ropa cara, tratándome con esa cortesía fría que se reserva para la servidumbre. Don Francisco me saludó con un apretón de manos formal. Doña Carmen me dio 2 besos al aire sin rozar mi mejilla. Era evidente que para ellos yo era solo la madre del novio, una figura secundaria en la historia de sus vidas. El momento de la humillación llegó cuando Guadalupe me pidió que la acompañara al baño para hacer los últimos retoques a su maquillaje. «Doña Esperanza, ¿me ayuda un momentito?». Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos tenían esa frialdad que había aprendido a reconocer. Caminamos juntas por el pasillo de la iglesia, ella tomada de mi brazo como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Los invitados que nos veían sonreían. Algunos comentaban lo bonita que se veía la novia.
Otros me felicitaban por el buen partido que había conseguido mi hijo. Una vez dentro del baño, Guadalupe se quitó la máscara de dulzura que había mantenido durante 3 meses. «Escúchame bien, vieja metiche», me dijo mientras se retocaba el labial frente al espejo. «Hoy es mi día, no tuyo. Carlos es mi esposo, no tu bebé. Y después de hoy, las cosas van a cambiar mucho en esa casa». Su transformación fue tan súbita, tan completa, que por un momento pensé que era otra persona. «No vas a arruinar mi boda con tu presencia deprimida y tu cara de mártir. Te vas a quedar aquí hasta que yo termine de ser el centro de atención. ¿Entendiste?». Antes de que pudiera reaccionar, salió del baño y escuché el sonido inconfundible de la llave girando en la cerradura. Me quedé ahí parada, en shock, procesando lo que acababa de pasar. Guadalupe, la mujer que durante 3 meses había fingido respetarme, que había comido en mi mesa, que había dormido en mi casa, que había gastado mis ahorros, acababa de mostrarme quién era realmente. Y lo había hecho el día de su boda, el día más importante para cualquier madre, el día en que yo debería haber estado sentada en primera fila, orgullosa y feliz, viendo a mi hijo comenzar una nueva etapa de su vida. Pero ahí estaba, encerrada en un baño de 2 metros cuadrados, con mi vestido de fiesta arrugándose en el piso húmedo, con mi peinado deshaciéndose y mi maquillaje corriendo por mis mejillas. Podía escuchar la música del órgano comenzando, las voces de los invitados acomodándose en sus asientos, los pasos apresurados de los organizadores ultiman 2 detalles. La boda de mi hijo estaba comenzando y yo estaba ausente, no por elección propia, sino porque la novia había decidido que no merecía estar presente. En ese momento de humillación absoluta, sentada en el piso frío de un baño de iglesia, algo se rompió dentro de mí para siempre. No fue solo mi corazón el que se partió, fue también la imagen que tenía de mi hijo, la confianza ciega que había depositado en él durante 67 años, la ilusión de que el amor maternal era lo más sagrado del mundo. Carlos sabía perfectamente cómo era Guadalupe. Había visto durante 3 meses cómo me trataba, había sido testigo silencioso de cada humillación, y aún así había elegido quedarse callado. No era solo complicidad, era traición. Mientras escuchaba las campanadas que anunciaban el inicio de la ceremonia, mientras imaginaba a todos esos invitados preguntándose dónde estaba la madre del novio, mientras visualizaba a Carlos parado en el altar esperando a su novia sin preguntarse por qué yo no estaba ahí, tomé la decisión más importante de mi vida. No habría más lágrimas de autocompasión, no habría más sacrificios silenciosos, no habría más amor incondicional sin reciprocidad. Si querían que desapareciera de sus vidas, yo les concedería ese deseo, pero a mi manera y en mis términos. Cuando finalmente logré salir de ese baño, después de que un sacristán escuchara mis gritos y abriera la puerta con su llave maestra, la ceremonia había terminado. Los invitados estaban saliendo de la iglesia, dirigiéndose al salón de fiestas para la recepción. Carlos me vio llegar y corrió hacia mí, con cara de preocupación fingida. «Mamá, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes». Guadalupe apareció a su lado, radiante con su vestido de novia, con una sonrisa de triunfo que solo yo pude interpretar correctamente. Me sentí mal, mentí, y tuve que quedarme en el baño un rato. Era exactamente la excusa que Guadalupe había preparado, la historia que todos aceptarían sin cuestionar. Carlos me abrazó, pero sentí que era un abrazo vacío, mecánico, como el que se le da a una tía lejana en un funeral. Guadalupe me tomó del brazo con falsa preocupación. «Ay, doña Esperanza, qué susto me dio. Pensé que algo malo le había pasado». Su actuación era perfecta, convincente, digna de un Oscar. Caminamos juntos hacia el salón de fiestas, yo en el medio, ellos a mis lados, como una familia feliz posando para las fotos. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado a esa iglesia esa mañana. La Esperanza que había criado a Carlos con amor incondicional, que había sacrificado todo por su felicidad, que había creído ciegamente en la bondad de su corazón, había muerto en ese baño. La mujer que caminaba ahora hacia la recepción era otra, una que había aprendido en carne propia que el amor sin respeto es humillación, que la familia puede ser el lugar más cruel del mundo, y que a veces la única forma de amar a alguien es alejándose de él para siempre.
La recepción fue un suplicio refinado. Me sentaron en una mesa lateral, lejos de la mesa principal, donde estaban los novios y sus familias. Durante toda la noche, nadie se acercó a preguntarme cómo estaba. Nadie notó mi ausencia durante la ceremonia. Nadie se dio cuenta de que había estado llorando. Era invisible en la boda de mi propio hijo, un personaje secundario en la historia más importante de su vida. Pero mientras todos celebraban, bebían y bailaban, yo planeaba en silencio la venganza más dulce y justa que pudiera imaginar. Porque si algo había aprendido esa noche, era que el amor maternal puede ser el sentimiento más puro del mundo, pero también el más peligroso cuando es traicionado. Y Carlos y Guadalupe estaban a punto de descubrir que había cometido el error más grande de sus vidas al subestimar a una madre herida. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que estaban en el campo de batalla. El lunes siguiente a la boda, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No hubo llanto, no hubo lamentaciones, no hubo autocompasión. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba fría y calculadora como la de un estratega militar. Mientras preparaba mi café matutino en la cocina que había conocido durante 40 años, recordé cada detalle de la humillación del sábado y sentí como si fuera el combustible perfecto para lo que estaba por venir. Carlos y Guadalupe habían declarado la guerra sin saberlo, y yo estaba lista para responder con la misma moneda. La primera llamada telefónica que hice esa mañana fue a mi comadre Dolores, la única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. Dolores había sido mi vecina durante 30 años. Había visto crecer a Carlos desde niño, había sido testigo de todos mis sacrificios y también había notado el cambio en el comportamiento de mi hijo durante los últimos meses. Esperanza, esa muchacha no te conviene desde el primer día, me había dicho más de una vez. Pero yo siempre la defendía porque pensaba que una madre debía apoyar las decisiones de su hijo. Dolores, necesito contarte algo muy importante, le dije cuando contestó el teléfono. Durante la siguiente hora, le relaté cada detalle de lo que había pasado en la boda, desde la conversación que había escuchado la noche anterior hasta el encierro en el baño de la iglesia. Dolores escuchó en silencio, solo interrumpiendo para expresar su indignación con palabras que no me atrevo a repetir. Cuando terminé mi relato, ella suspiró profundamente y me dijo: «Comadre, ya era hora de que abrieras los ojos. Esa pareja te está utilizando como si fueras un cajero automático con patas». Esa misma tarde, Dolores vino a mi casa con una botella de tequila y una determinación férrea. «Vamos a planear esto como Dios manda», me dijo mientras servía 2 copitas del líquido dorado. «Si van a jugar sucio contigo, nosotras vamos a jugar más sucio con ellos». Fue entonces cuando comenzamos a trazar lo que llamaríamos Operación Dignidad Recuperada, un plan meticuloso que tomaría varios meses en ejecutarse, pero que sería devastadoramente efectivo. Lo primero que hicimos fue revisar todos los documentos financieros que tenía en mi poder. Dolores, que había trabajado durante 20 años en un banco antes de jubilarse, sabía exactamente qué buscar y cómo interpretar cada papel. Descubrimos que durante los últimos 3 meses, Carlos había estado usando mi cuenta bancaria como si fuera la suya propia. Retiros constantes de 500 pesos aquí, 1000 pesos allá, siempre con alguna excusa relacionada con gastos de la boda, que yo autorizaba sin cuestionar. «Mira esto, comadre», me dijo Dolores, señalando los estados de cuenta. «En 3 meses han sacado más de 30,000 pesos de tu cuenta. ¿Te acuerdas de haber autorizado todas estas transacciones?». La verdad era que no. Carlos me había pedido que le diera acceso a mi cuenta temporalmente para facilitar los pagos de la boda, y yo, en mi ingenuidad maternal, había firmado los papeles sin leer la letra pequeña. Ahora me daba cuenta de que prácticamente le había entregado el control total de mis finanzas. Pero el descubrimiento más alarmante llegó cuando revisamos los documentos del apartamento que Carlos y Guadalupe habían comprado el mes anterior. Resulta que no habían comprado nada. Habían usado mi casa como garantía para obtener un préstamo hipotecario que les permitiera dar el enganche. En pocas palabras, si ellos no pagaban, el banco podía quedarse con mi propiedad para recuperar el dinero.
Y lo más cruel de todo era que yo había firmado esos documentos sin entender completamente lo que estaba haciendo, confiando ciegamente en que Carlos me estaba protegiendo. Esperanza, esto es muy serio, me dijo Dolores con voz grave. Si ellos dejan de pagar, tú puedes perder tu casa. Legalmente, eres responsable de una deuda de más de 200,000 pesos. La sangre se me heló en las venas. No solo me habían humillado y excluido, sino que también habían puesto en riesgo el único patrimonio que tenía, la casa que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando como costurera durante décadas. Esa noche, cuando Carlos llegó de su luna de miel de fin de semana en Cuernavaca, pagada por supuesto con mis ahorros, lo recibí como siempre lo había hecho, con una cena caliente, una sonrisa maternal y preguntas sobre cómo se había sentido. Pero por dentro, era una mujer completamente diferente. Cada palabra suya la analizaba, cada gesto lo interpretaba bajo una nueva luz, cada muestra de cariño la medía contra sus acciones reales. ¿Cómo te fue, mijo?, le pregunté mientras servía el mole que había preparado especialmente para él. ¿Guadalupe está contenta con el hotel? Carlos me contó sobre los lugares que habían visitado, las fotos que habían tomado, los planes que tenían para decorar su nuevo apartamento. Habló durante 1 hora sobre su felicidad sin preguntarme ni una sola vez cómo me había sentido durante la boda, si había disfrutado la ceremonia, si estaba orgullosa de verlo casado. La confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre llegó cuando Guadalupe apareció el martes por la noche. Ya no era la novia radiante del sábado, sino la nueva señora de la casa que venía a establecer las reglas. Se sentó en mi sala como si fuera su propia sala, puso los pies sobre mi mesa de centro como si fuera su mesa, y comenzó a hablar sobre los cambios que necesitamos hacer ahora que somos una familia. «Doña Esperanza», me dijo con esa voz melosa que había aprendido a odiar. Carlos y yo hemos estado hablando sobre cómo organizar mejor la casa ahora que somos matrimonio. Pensamos que sería bueno redistribuir los espacios para que todos estemos más cómodos. Lo que siguió fue una presentación detallada de cómo querían que me mudara al cuarto de servicio que había al fondo de la casa, que les cediera la recámara principal porque los matrimonios necesitan privacidad y que contribuyera más a los gastos del hogar, porque ahora somos 3 personas viviendo aquí. Carlos asintió a cada propuesta de su esposa como un perrito obediente. No me defendió cuando ella sugirió que mis plantas del jardín daban mucho trabajo de mantenimiento. No objetó cuando propuso que mis muebles de la sala ya estaban muy pasados de moda, y permaneció callado cuando insinuó que mi presencia durante las visitas de sus amigos podría ser incómoda para todos. Era como ver a mi propio hijo transformarse en un extraño frente a mis ojos. Durante las siguientes semanas, implementé la primera fase de nuestro plan, la recopilación de evidencias. Cada conversación que tenían en mi presencia la grababa discretamente con el teléfono celular que Dolores me había enseñado a usar. Cada documento que me pedían firmar lo fotografiaba antes de hacerlo. Cada promesa que me hacían la anotaba en un cuaderno con fecha y hora. Me convertí en una detective privada en mi propia casa. Las grabaciones fueron revelando poco a poco la verdadera naturaleza de sus intenciones. Una noche escuché a Guadalupe hablando por teléfono con su madre. «No te preocupes, mamá, ya casi terminamos de arreglar todo. La vieja va a firmar la transferencia de la casa la próxima semana y después podemos venderla y comprar algo mejor en las lomas. Carlos dice que su mamá no se va a oponer porque se siente culpable por no haber contribuido más a la boda». Otra grabación capturó una conversación entre Carlos y Guadalupe sobre mis ahorros. «Mi mamá tiene como 80,000 pesos guardados en esa cuenta que nunca usa», decía Carlos. «Podríamos convencerla de que los invierta en el negocio de tu hermano. Así tendríamos el dinero disponible cuando lo necesitemos y ella no sospecharía nada». Era como escuchar a 2 ladrones planeando el robo perfecto, excepto que los ladrones eran mi hijo y mi nuera. Pero la grabación más dolorosa de todas fue una que capturé un sábado por la tarde cuando pensaron que había salido a comprar tortillas. Guadalupe le estaba reclamando a Carlos por mi presencia en la casa. «Tu mamá es un estorbo constante. No puedo ni caminar en ropa interior por mi propia casa porque ahí está ella, esperando a que le hagamos conversación. Además,
Comes como si tuvieras 15 años cada vez que ella cocina. Parece que sigues siendo su bebé en lugar de mi esposo. Carlos respondió de una manera que me partió el corazón. Tienes razón, Lupe. Ya es hora de que mi mamá entienda que las cosas han cambiado. Después de que firmemos todos los papeles, hablaré con ella sobre buscar un lugar para vivir sola. Puede conseguir un departamento pequeño cerca de aquí, algo que esté dentro de su presupuesto. Su tono era frío, calculador, sin el menor rastro del amor que yo pensaba que sentía por mí. Esas palabras me dolieron más de lo que cualquier humillación física podría haberme dolido. Durante 67 años había creído que el amor entre madre e hijo era sagrado, inquebrantable, eterno. Había sacrificado novios, oportunidades de trabajo, momentos de felicidad personal, todo por asegurarme de que Carlos tuviera la mejor vida posible. Y ahora descubría que para él yo era solo un obstáculo entre él y su nueva vida de casado. La segunda fase de nuestro plan comenzó cuando decidí visitar a un abogado. Dolores me acompañó a la oficina del licenciado Miguel Torres, un hombre serio de unos 50 años que se especializaba en derecho familiar y patrimonial. Le contamos toda la situación, le mostramos los documentos que Carlos me había hecho firmar y le explicamos nuestras sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Señora Esperanza, me dijo el licenciado después de revisar todos los papeles, me temo que usted está en una situación muy vulnerable. Los documentos que firmó le dan a su hijo control prácticamente total sobre su patrimonio. Si él decidiera vender la casa mañana, legalmente podría hacerlo sin su consentimiento. Era exactamente lo que habíamos temido, pero escucharlo de boca de un profesional hizo que la realidad fuera aún más cruda. Sin embargo, el licenciado Torres también nos dio una esperanza. Pero no todo está perdido. Si podemos demostrar que hubo fraude o coerción en la firma de estos documentos, podemos anularlos. Las grabaciones que han hecho son evidencia muy valiosa, especialmente si demuestran que había un plan premeditado para despojarla de sus bienes. Nos explicó que necesitaríamos más evidencias, más grabaciones, más pruebas de sus verdaderas intenciones. Esa misma semana, Carlos me pidió que firmara otro documento, esta vez relacionado con la transferencia de mis ahorros a una cuenta conjunta, para facilitar el manejo del dinero familiar. Por supuesto, les dije que sí, pero no antes de que el licenciado Torres revisara cada línea del contrato. Como sospechábamos, era otro documento que me despojaba de control sobre mis propios recursos. «Mijo», le dije a Carlos mientras firmaba el papel, «¿estás seguro de que esto es lo mejor para todos?» Él me respondió con esa sonrisa condescendiente que había desarrollado desde su matrimonio. «Claro, mamá, nosotros sabemos más de finanzas que tú. Es mejor que no te preocupes por estas cosas complicadas y nos dejes manejar todo». Era la misma actitud que tendría un estafador con su víctima. Durante este tiempo, también comencé a hacer algo que nunca había hecho antes: revisar meticulosamente cada gasto de la casa. Descubrí que Carlos y Guadalupe estaban usando mis servicios como si fueran gratuitos, pero cobrándome a mí por todo lo que ellos consumían. La cuenta de luz había aumentado el triple desde que Guadalupe comenzó a vivir en la casa. Los gastos de comida se habían disparado porque ella solo comía productos caros e importados. Incluso habían comenzado a recibir a sus amigos para cenas y reuniones, usando mi comida, mi casa y mi tiempo, pero sin consultarme ni agradecerme nunca. El colmo llegó cuando descubrí que habían estado cobrando renta a 2 de sus amigos que ocasionalmente se quedaban a dormir en mi casa durante los fines de semana. Habían convertido mi hogar en un negocio clandestino de hospedaje, ganando dinero con mi propiedad sin mi conocimiento. Cuando les pregunté al respecto, Guadalupe me respondió con descaro: «Ay, doña Esperanza, son solo amigos que necesitan un lugar donde quedarse. ¿No le parece bonito ayudar a los jóvenes?». Pero la gota que derramó el vaso llegó un jueves por la noche, cuando escuché a Guadalupe hablando por teléfono con alguien que aparentemente era un agente inmobiliario. «Sí, es una casa de 3 recámaras en la Colonia del Valle, muy bien ubicada. Podríamos venderla en unos 2 meses, después de que terminemos de arreglar algunos papeles legales. ¿Cuánto cree que podríamos obtener por ella?». Mi propia nuera estaba tasando mi casa como si ya fuera suya. Esa noche tomé la decisión final. No iba a esperar a que me echaran de mi propia casa. No iba a permitir que vendieran el patrimonio que había construido con décadas de trabajo.
No iba a quedarme callada mientras dos personas que decían amarme planeaban mi destrucción financiera y emocional. Era hora de mostrarles que una mujer de 67 años podía ser mucho más astuta y vengativa de lo que ellos jamás habían imaginado. Al día siguiente comencé a ejecutar la tercera fase de nuestro plan, la más delicada y la más satisfactoria. Durante las siguientes semanas, mientras Carlos y Guadalupe creían que me tenían completamente bajo su control, yo estaría moviendo piezas en el tablero como una maestra del ajedrez. Porque si algo había aprendido en mis 67 años de vida, era que la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la avaricia y la arrogancia. Y Carlos y Guadalupe estaban a punto de recibir la lección más cara de sus vidas. El viernes por la mañana, exactamente 2 semanas después de escuchar a Guadalupe cotizar mi casa por teléfono, desperté con una serenidad que no había sentido en meses. Era como si durante la noche hubiera ocurrido una metamorfosis completa en mi interior. La mujer quebrada y humillada que se había acostado la noche anterior había desaparecido para siempre, reemplazada por alguien que finalmente había entendido que la supervivencia requiere acciones, no lágrimas. Mi primera parada esa mañana fue el banco. Llevaba conmigo todos los documentos que el licenciado Torres había revisado, junto con una carpeta llena de evidencias que Dolores y yo habíamos recopilado durante las últimas semanas. El gerente, el señor Ramírez, me conocía desde hacía 15 años y siempre me había tratado con respeto y consideración. «Señora Esperanza», me dijo cuando entré a su oficina, «¿en qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué la situación con la calma de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Le mostré los documentos que Carlos me había hecho firmar, las grabaciones donde él y Guadalupe discutían sobre vender mi casa, y la evidencia de los retiros no autorizados de mi cuenta. El señor Ramírez revisó todo meticulosamente, su expresión volviéndose más grave con cada documento. «Señora, esto es muy serio. Su hijo ha estado utilizando su cuenta como si fuera la suya propia, y los documentos de la hipoteca efectivamente ponen en riesgo su propiedad». Me explicó que, legalmente, yo podía revocar todos los poderes que había otorgado, cancelar las cuentas conjuntas y retirar mi casa como garantía del préstamo de Carlos. «¿Cuáles serían las consecuencias para mi hijo?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El señor Ramírez fue directo. «Tendría 30 días para encontrar otra garantía o pagar el préstamo completo. Si no puede hacerlo, el banco iniciaría procedimientos de cobranza que podrían incluir el embargo de sus bienes actuales». Firmé todos los papeles necesarios sin un solo temblor en mi mano. Cancelé las transferencias automáticas, retiré todos los poderes notariales, cambié las claves de acceso a mis cuentas y solicité que cualquier movimiento futuro requiriera mi presencia física y mi identificación. En menos de 2 horas, Carlos y Guadalupe habían perdido completamente el acceso a mis recursos financieros. Mi segunda parada fue la oficina del licenciado Torres. Esta vez fui sola, porque lo que tenía que hacer requería la máxima discreción. «Licenciado», le dije sentándome frente a su escritorio, «quiero modificar mi testamento completamente». Le expliqué que quería revocar cualquier herencia para Carlos y destinar todos mis bienes a organizaciones benéficas que ayudaran a mujeres de la tercera edad víctimas de abuso familiar. «¿Está completamente segura de esta decisión, señora Esperanza?», me preguntó el licenciado. «Los cambios testamentarios son irreversibles y usted está hablando de desheredar a su único hijo». Mi respuesta fue firme y clara. Carlos dejó de ser mi hijo el día que decidió que mi amor y mis sacrificios valían menos que los caprichos de su esposa. Quiero que mi dinero ayude a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo que yo. El Nuevo Testamento establecía que mis ahorros, mi casa y cualquier otro bien que poseyera al momento de mi muerte serían donados al asilo de ancianas Guadalupe Victoria, una institución que conocía bien porque durante años había hecho labores de voluntariado ahí. También incluía una cláusula específica que prohibía a Carlos contestar el testamento, respaldada por todas las evidencias de fraude y manipulación que habíamos recopilado. Esa tarde regresé a casa con una tranquilidad que rayaba en la euforia. Carlos y Guadalupe estaban en la sala viendo televisión, completamente ajenos a lo que había ocurrido durante mi día de mandados.
Los observé durante unos minutos, estudiando sus rostros relajados, sus posturas cómodas en mi sala, su actitud de dueños de casa. En unas pocas horas, su mundo se iba a tambalear. «¿Cómo te fue, mamá?», me preguntó Carlos sin quitar la vista del televisor. «Bien, mijo. Solo resolví algunos asuntos pendientes en el banco», respondí mientras me dirigía a la cocina para preparar la cena. Era la verdad, técnicamente. Solo que los asuntos pendientes incluían cortarles completamente el acceso a mi dinero y asegurarme de que nunca pudieran heredar un solo peso de mí. Durante la cena, mantuve una conversación completamente normal. Les pregunté sobre sus planes para el fin de semana, comenté algunas noticias que había visto en la televisión. Incluso les serví postre como cualquier noche. Pero por dentro, cada fibra de mi ser vibraba con la satisfacción de saber que había recuperado el control de mi vida. La primera señal de que algo había cambiado llegó el lunes por la mañana, cuando Carlos intentó hacer un retiro de nuestra cuenta conjunta para pagar la mensualidad de su apartamento. Su tarjeta fue rechazada. Llamó al banco desde la casa y yo fingí estar ocupada preparando el desayuno mientras escuchaba su conversación cada vez más agitada con el servicio al cliente. «¿Cómo que la cuenta está cancelada?», gritaba al teléfono. «Mi madre nunca me dijo nada sobre cancelar cuentas». El empleado del banco aparentemente le explicó que yo había ejercido mi derecho legal de revocar todos los accesos compartidos a mis cuentas. Carlos colgó el teléfono y se quedó parado en la sala, con una expresión de confusión total. «Mamá», me dijo cuando entré con su café, «parece que hubo un problema en el banco. Dicen que cancelaste nuestra cuenta conjunta». «Debe ser un error, ¿verdad?». Su voz tenía esa cadencia condescendiente que había desarrollado, como si estuviera hablando con una anciana confundida que había cometido un error sin darse cuenta. «No es un error, Carlos», le respondí con la misma tranquilidad con la que le habría informado sobre el clima. Decidí que era mejor manejar mis finanzas de manera independiente. Su expresión cambió de confusión a alarma en cuestión de segundos. «Pero mamá, teníamos un acuerdo. Yo manejo las cuentas para facilitar las cosas». «Los acuerdos se pueden modificar», le dije, sirviéndole su café como si estuviéramos discutiendo qué telenovela ver esa noche. Y decidí que ya no necesito que nadie más maneje mi dinero. Carlos se quedó callado por un momento, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Pude ver las ruedas girando en su cabeza mientras calculaba cómo esto afectaría sus planes. Guadalupe apareció en la cocina en ese momento, todavía en pijama y con cara de recién levantada. «¿Qué pasa? ¿Por qué están hablando de bancos tan temprano?». Carlos le explicó la situación en voz baja, pero yo pude escuchar cada palabra. La expresión de Guadalupe pasó por las mismas etapas que la de Carlos: confusión, alarma y finalmente una furia apenas contenida. «Doña Esperanza», me dijo con esa voz falsamente dulce que conocía tan bien, «seguramente esto es solo un malentendido. ¿Por qué no vamos todos al banco y lo aclaramos?». Su sugerencia sonaba razonable en la superficie, pero yo sabía que lo que realmente quería era presionarme públicamente para revertir mis decisiones. «No hay nada que aclarar», respondí firmemente. Hice exactamente lo que quería hacer. Por primera vez desde que la conocía, Guadalupe no pudo ocultar completamente su verdadero carácter. Vi un destello de rabia pura en sus ojos antes de que recuperara su compostura. Los siguientes días fueron una masterclass en manipulación psicológica. Carlos y Guadalupe implementaron una campaña coordinada para hacerme sentir culpable, confundida y mentalmente incompetente. Comenzaron sugiriendo sutilmente que mi edad me estaba afectando, que las decisiones financieras importantes requerían una mente más joven, que yo estaba actuando de manera impulsiva. «Mamá, entiendo que quieras sentirte independiente», me decía Carlos con esa voz paternalista que había perfeccionado, «pero también tienes que ser realista sobre tus capacidades. A tu edad, es fácil confundirse con todas estas cosas del banco». Era exactamente la misma actitud que tendría con un niño pequeño que insiste en hacer algo peligroso. Guadalupe adoptó un enfoque diferente pero igualmente insidioso. Comenzó a traer especialistas a la casa para que me evaluaran. Primero fue un consultor financiero, que casualmente era primo suyo, quien me explicó pacientemente por qué las personas mayores necesitan ayuda para manejar sus finanzas. Después fue una trabajadora social que era amiga de su hermana,
quien evaluó mi capacidad para vivir independientemente. Pero yo estaba preparada para todo esto. El licenciado Torres me había advertido sobre las tácticas que probablemente usarían, y Dolores me había ayudado a practicar mis respuestas. Cada especialista que trajeron recibió respuestas completamente coherentes, racionales y bien fundamentadas. No pudieron encontrar ni una sola evidencia de incapacidad mental o confusión. La situación escaló cuando recibieron la notificación oficial del banco sobre la hipoteca. Tenían 30 días para proporcionar una nueva garantía o pagar el préstamo completo. Esa noche escuché la conversación más desesperada que habían tenido hasta el momento. Carlos estaba en pánico total, Guadalupe estaba furiosa, y ambos finalmente mostraron sus verdaderos colores sin ningún filtro. «Tu madre nos está arruinando», decía Guadalupe sin ningún intento de mantener las apariencias. «Tenemos que hacer algo antes de que perdamos el apartamento. Si no pagamos este mes, el banco va a empezar el proceso de embargo». Carlos respondía con una desesperación que nunca le había escuchado. «No sé qué hacer, Lupe. Pensé que mi mamá iba a ser más cooperativa». «Cooperativa», repetí esa palabra en mi mente con amargura. Para ellos, ser cooperativa significaba dejar que me robaran sistemáticamente todo lo que había construido durante una vida de trabajo y sacrificio. Significaba quedarme callada mientras planificaban vender mi casa y dejarme en la calle. Significaba sonreír mientras me convertían en una indigente para financiar su estilo de vida. La estrategia más desesperada llegó cuando decidieron jugar la carta sentimental. Carlos vino a mi cuarto una noche con fotos de cuando era niño, recordándome todos los momentos felices que habíamos compartido. «Mamá, ¿no te acuerdas de cuando me enseñaste a andar en bicicleta en el parque? ¿O cuando te quedaste despierta toda la noche cuando tuve varicela?» Su voz estaba llena de nostalgia manufacturada. «Me acuerdo perfectamente, Carlos», le respondí, tomando una de las fotos en mis manos. «También me acuerdo de todos los trabajos extra que tomé para pagar tu universidad, de todas las veces que me quedé sin comer para que tú tuvieras lo mejor, de todos los novios que rechacé porque dijiste que no te sentías cómodo con la idea de tener un padrastro». Pude ver cómo mi respuesta lo desconcertó. No era el arrebato emocional que esperaba. «Exactamente por eso tienes que entender lo que está pasando ahora», continuó, adoptando un tono más urgente. «Guadalupe y yo no queremos quitarte nada. Solo queremos asegurarnos de que todos estemos protegidos financieramente. Si perdemos el apartamento, tendríamos que venir a vivir aquí permanentemente. ¿Es eso lo que quieres?». Era una amenaza disfrazada de razonamiento lógico. O cooperaba con sus planes, o tendría que soportar tenerlos viviendo en mi casa indefinidamente. Era brillante en su simplicidad y cruel en su ejecución. Pero no sabían que yo tenía mi propia carta bajo la manga. «Tienes razón, Carlos», le dije con una sonrisa serena. «No quiero que tengan que mudarse aquí permanentemente. Por eso he tomado algunas decisiones adicionales que creo que van a resolver todos nuestros problemas». Su expresión se iluminó con esperanza. Pensó que finalmente había encontrado la manera de manipularme. «¿Qué tipo de decisiones, mamá?», preguntó, tratando de ocultar su ansiedad detrás de una sonrisa forzada. «Bueno», le dije, levantándome de la cama y dirigiéndome hacia mi tocador. «Decidí que es hora de hacer algunos cambios importantes en mi vida, cambios que nos van a beneficiar a todos». Saqué de mi tocador una carpeta que había mantenido oculta durante una semana. Contenía documentos que cambiarían sus vidas para siempre, pero ellos no lo sabían todavía. «Mañana voy a tener una reunión muy importante con el licenciado Torres», les dije, disfrutando la expresión de curiosidad y ansiedad en sus rostros. «¿Qué tipo de reunión?», preguntó Guadalupe, que había aparecido en la puerta del cuarto al escuchar nuestra conversación. «Oh, solo algunos asuntos legales que necesito resolver», respondí vagamente. «Cosas relacionadas con la casa, con mis ahorros, con mis planes para el futuro». Lo que no sabían era que la reunión ya había ocurrido. Los documentos en la carpeta eran copias de todos los cambios que ya había implementado: la revocación de poderes, la cancelación de cuentas, el Nuevo Testamento y una sorpresa adicional que había preparado especialmente para ellos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sabía que en las próximas 24 horas,
Carlos y Guadalupe recibirían la lección más importante de sus vidas sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que los había amado incondicionalmente. Y sabía que cuando todo terminara, finalmente tendría la paz y la dignidad que había estado buscando. Porque a veces, la mejor venganza no es la que se sirve fría, sino la que se sirve con la precisión quirúrgica de alguien que ha aprendido que el amor propio vale más que el amor no correspondido. El miércoles por la mañana llegó como cualquier otro día, pero yo sabía que sería el día en que Carlos y Guadalupe finalmente entenderían las consecuencias de sus acciones. Me levanté temprano, preparé mi café con la tranquilidad de quien ha tomado las decisiones correctas, y esperé a que ellos despertaran para comenzar el acto final de esta obra que habían escrito con su propia avaricia. Carlos bajó primero, como siempre, buscando su desayuno. Pero esta vez, en lugar de encontrar la mesa puesta con comida caliente, como había ocurrido durante los últimos 40 años, encontró solo una taza de café frío y un sobre manila con su nombre escrito en mi letra más cuidadosa. «Buenos días, mijo», le dije desde la sala, donde estaba sentada leyendo el periódico con una serenidad que él nunca me había visto antes. «Tu desayuno está en el sobre». Carlos me miró con confusión. Tomó el sobre y lo abrió con manos ligeramente temblorosas. Lo que encontró adentro cambió su expresión de confusión a shock total. El primer documento era una copia de la notificación oficial del banco informándole que ya no tenía acceso a ninguna de mis cuentas y que su préstamo hipotecario había sido marcado como en riesgo debido a la falta de garantías válidas. El segundo documento era una copia de mi Nuevo Testamento, donde quedaba claramente establecido que él no heredaría ni un solo peso de mi patrimonio. Pero el tercer documento fue el que realmente lo hizo palidecer. Era una transcripción completa de todas las conversaciones que había grabado durante las últimas semanas, incluyendo sus planes para vender mi casa, sus comentarios despectivos sobre mí y sus estrategias para manipularme psicológicamente. Cada palabra cruel, cada plan malicioso, cada momento de traición estaba ahí, documentado con fecha y hora. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó con voz quebrada. Su arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por algo que nunca había visto en él: miedo genuino. «Es la verdad, Carlos», respondí sin levantar la vista del periódico. «Es lo que realmente piensas de mí cuando crees que no estoy escuchando». Guadalupe apareció en ese momento, todavía en bata, y inmediatamente notó la tensión en el ambiente. «¿Qué pasa?», preguntó, pero Carlos no podía hablar. Le pasó los documentos con manos temblorosas. Vi cómo su rostro cambiaba mientras leía, cómo la máscara de dulzura que había mantenido durante meses finalmente se desplomaba por completo. «Esto es ilegal», fue lo primero que logró decir. «No puedes grabar conversaciones privadas sin nuestro consentimiento». Su voz había perdido toda pretensión de respeto o cariño. Era pura furia descontrolada. «Conversaciones privadas en mi propia casa», respondí, finalmente levantando la vista del periódico. «Sobre planes para robarme y echarme de mi propia propiedad». «No estábamos planeando robarte», protestó Carlos, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. «Estábamos tratando de ayudarte a organizarte mejor». Era la misma excusa que había usado durante semanas, pero ahora sonaba patética y desesperada. «¿Ayudarme organizándome fuera de mi propia casa?», pregunté con ironía. ¿Ayudarme vendiendo mi propiedad sin mi conocimiento? ¿Ayudarme vaciando mis cuentas bancarias para financiar su estilo de vida? Cada pregunta era como una bofetada verbal, y pude ver cómo cada una de ellas iba desarmando sus defensas. Guadalupe decidió cambiar de táctica. Se acercó a mí con lágrimas falsas en los ojos y voz suplicante. «Doña Esperanza, por favor, tiene que entender. Carlos y yo solo queríamos lo mejor para todos. Si cometimos errores, podemos arreglarlos. Somos familia». «Familia», repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. «La familia no planea internarte en un asilo contra tu voluntad. La familia no falsifica documentos para robarte tu patrimonio. La familia no te encierra en un baño el día de una boda para humillarte». Mis palabras cayeron sobre ella como piedras, y pude ver cómo se daba cuenta de que su juego había terminado. Lo que siguió fue la confesión más patética que había escuchado en mi vida.
Entre lágrimas de cocodrilo y súplicas desesperadas, Carlos y Guadalupe trataron de justificar cada una de sus acciones. El plan de vender mi casa era para mi propio bien, porque era muy grande para una persona mayor. Los retiros de mi cuenta eran préstamos temporales, que iban a devolver cuando mejorara su situación financiera. Incluso el incidente del baño en la boda fue minimizado como un malentendido causado por los nervios. Pero yo ya no era la mujer ingenua que había creído sus mentiras durante meses. Cada excusa, cada justificación, cada lágrima falsa solo confirmaba que había tomado las decisiones correctas. Ya escuché suficiente, dije, levantándome de mi silla. Tienen 24 horas para sacar todas sus pertenencias de mi casa. ¡No puedes echarnos!, gritó Guadalupe, abandonando completamente cualquier pretensión de educación. Esta es nuestra casa también. Su verdadero carácter finalmente había salido a la superficie, y era exactamente tan feo como yo había sospechado. Esta es mi casa, respondí con una firmeza que los sorprendió a ambos. Una casa que compré con mi dinero, que mantuve con mi trabajo y que ustedes planeaban vender sin mi consentimiento. Tienen 24 horas. Después de eso, llamaré a la policía. Carlos intentó un último acto de manipulación emocional. Se arrojó a mis pies, literalmente, agarrando mi vestido como cuando era niño y había hecho algo malo. Mamá, por favor, soy tu único hijo. No puedes hacer esto. Perdóname, cambiaré, haré lo que sea necesario. Por un momento, mi corazón maternal se ablandó. Ver a mi hijo así, quebrado y suplicante, despertó todos los instintos protectores que había desarrollado durante 40 años de maternidad. Pero entonces recordé su voz fría, planificando mi futuro en un asilo. Recordé a Guadalupe, encerándome en ese baño. Recordé todas las noches que había pasado sintiéndome como una carga en mi propia casa. Carlos, le dije, ayudándolo a levantarse. Durante 40 años te amé incondicionalmente. Te di todo lo que tenía, sacrifiqué todo lo que era, y nunca pedí nada a cambio excepto respeto. Pero tú elegiste a una mujer que me desprecia, y elegiste ponerte de su lado contra mí. Esa fue tu decisión, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Carlos y Guadalupe alternaron entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Trajeron a los padres de Guadalupe para que intercedieran por ellos, pero cuando don Francisco y doña Carmen escucharon las grabaciones de sus planes, se fueron sin decir una palabra, claramente avergonzados del comportamiento de su hija. También intentaron conseguir apoyo de otros familiares, pero la mayoría de nuestros parientes habían notado el cambio en el comportamiento de Carlos desde su matrimonio. Su tía Rosa, mi cuñada, incluso me llamó para decirme que había estado esperando que yo pusiera límites, porque había visto cómo me trataban en las reuniones familiares. La tarde del jueves, mientras empacaban sus pertenencias, Guadalupe hizo su último intento de lastimarme. «Espero que esté contenta, doña Esperanza», me dijo con veneno en su voz. «Va a terminar sola, sin familia, sin nadie que la cuide cuando esté verdaderamente vieja e indefensa. Y cuando eso pase, no venga a buscarnos. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación», le respondí. «Y en cuanto a estar indefensa, acabas de ver lo indefensa que soy». Mi respuesta la dejó sin palabras, algo que pensé que era imposible. Carlos hizo su despedida final en la puerta de la casa. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero ya no me causaba lástima. «Mamá, algún día vas a entender que todo lo que hicimos fue por amor», me dijo, tratando de mantener un último vestigio de superioridad moral. «Carlos», le respondí, «algún día tú vas a entender que el amor real no planifica la destrucción de la persona amada para beneficio propio. Cuando eso pase, tal vez podamos hablar de nuevo. Hasta entonces, cuídate mucho». Cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor de mi casa por varios minutos, escuchando el silencio. Por primera vez en meses, era un silencio pacífico. No había voces planeando mi futuro sin consultarme. No había risas despectivas sobre mi ingenuidad. No había conversaciones secretas sobre cómo deshacerse de mí. Durante las siguientes semanas me llegaron noticias indirectas sobre Carlos y Guadalupe.
Habían tenido que mudarse a un departamento pequeño en una zona menos deseable porque no podían pagar la renta de un lugar mejor. Guadalupe había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda, algo que aparentemente consideraba muy por debajo de su estatus social. Carlos había tratado de conseguir prestado dinero de varios familiares para salvar su apartamento, pero nadie quiso arriesgarse después de escuchar sobre lo que me habían hecho. El momento más satisfactorio llegó cuando me enteré de que habían tenido que vender el apartamento por menos de lo que debían del préstamo, dejándolos no solo sin propiedad, sino también con deudas pendientes. La ironía era perfecta. Habían planeado vender mi casa para financiar su vida de lujo y habían terminado perdiendo su propia propiedad mientras yo conservaba la mía. Dolores venía a visitarme regularmente y siempre me traía chismes del barrio. «Comadre», me decía con una sonrisa maliciosa, «Guadalupe fue a la farmacia ayer y María Elena la vio comprando champú barato. ¿Te imaginas? Ella que antes solo usaba productos importados». Nos reíamos como colegialas, pero mi risa tenía un sabor agridulce. Un mes después de que se fueran, Carlos me llamó por teléfono. Su voz sonaba humilde, casi irreconocible. «Mamá, quería decirte que Guadalupe y yo estamos teniendo problemas. Ella dice que todo esto es culpa mía por no haber sabido manejar la situación contigo». No expresé sorpresa. Era exactamente lo que había predicho que pasaría. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», le pregunté, genuinamente curiosa sobre su respuesta. «No sé, mamá. Estoy muy confundido. Pensé que había tomado las decisiones correctas, pero ahora veo que las cosas no salieron como esperaba». «Carlos», le dije con una suavidad que no había usado con él en meses, «las decisiones correctas son las que se toman pensando en el bienestar de todos los involucrados, no solo en el beneficio propio. Cuando planificas el futuro de alguien sin incluirlo en la conversación, no estás protegiendo a esa persona, la estás traicionando». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Carlos habló con voz quebrada. «¿Podrías perdonarme algún día, mamá?». Era la pregunta que había estado esperando, pero también la más difícil de responder. «El perdón no es algo que se otorga de la noche a la mañana, mijo», le dije. «Es algo que se construye con acciones, no con palabras. Cuando estés listo para demostrar que realmente entiendes lo que hiciste mal, y cuando estés dispuesto a hacer cambios reales en tu vida, tal vez podamos empezar a reconstruir nuestra relación». «¿Y mientras tanto?», preguntó con esperanza. «Mientras tanto, aprende a ser el hombre que yo creí que había criado», respondí. «Aprende a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Y aprende que el amor verdadero no se basa en el control, sino en el respeto». Esa noche, por primera vez desde la boda, dormí profundamente sin pesadillas. Había recuperado mi casa, mi dignidad y mi paz mental. Carlos y Guadalupe habían aprendido que las acciones tienen consecuencias y que una mujer de 67 años puede ser mucho más astuta y fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. No sabía si Carlos y yo podríamos reparar nuestra relación algún día, pero sabía que cualquier reconciliación futura sería en mis términos, basada en respeto mutuo y honestidad. Ya no era la madre desesperada por mantener el amor de su hijo a cualquier costo. Era una mujer que había aprendido que amarse a sí misma es el primer paso para poder amar verdaderamente a otros. Y mientras me quedaba dormida esa noche, en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada del silencio pacífico de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo, sonreí sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad. 6 meses después de aquella confrontación que cambió mi vida para siempre, despierto cada mañana con una serenidad que no había experimentado en décadas. El silencio de mi casa ya no es el silencio pesado de alguien que se siente invisible, sino el silencio dorado de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Me levanto sin prisa, preparo mi café exactamente como me gusta, y me siento en mi jardín a contemplar las flores que he plantado durante estos meses de libertad. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado de autodescubrimiento. Primero, riego las plantas que he ido agregando poco a poco: geranios rojos que brillan como pequeños soles, jazmines que perfuman las tardes y una bugambilia que está creciendo fuerte junto a la cerca. Cada planta representa una decisión que tomé pensando únicamente en mi propia felicidad.
sin consultarle a nadie, sin pedir permiso, sin sentir culpa por gastar mi dinero en algo que me da alegría. Después del jardín me dedico a leer. He redescubierto el placer de los libros que había abandonado durante años porque no tenía tiempo para mí misma. Ahora entiendo que siempre tuve tiempo. Lo que no tenía era la convicción de que merecía usarlo en algo que me nutriera el alma. Leo novelas románticas que me hacen suspirar como adolescente, biografías de mujeres valientes que me inspiran, y libros de jardinería que me enseñan secretos para hacer florecer mi pequeño paraíso. Las tardes las dedico a redescubrir amistades que había descuidado durante los años en que toda mi energía estaba concentrada en ser la madre perfecta y la suegra complaciente. Dolores sigue siendo mi confidente más cercana, pero también he renovado vínculos con Rosa, Carmen y Esperanza del grupo de tejido de la parroquia. Nos reunimos los miércoles en diferentes casas, y por primera vez en años puedo participar en las conversaciones sin tener que irme temprano porque Carlos me necesita o porque tengo que preparar la cena para Guadalupe. La transformación más profunda ha sido en mi relación conmigo misma. Durante 67 años, mi identidad había estado completamente definida por mi papel como madre, como cuidadora, como la mujer que siempre pone las necesidades de otros antes que las propias. Ahora estoy aprendiendo a ser simplemente Esperanza, una mujer con gustos propios, opiniones independientes y el derecho fundamental de decir no sin dar explicaciones. He comenzado a hacer cosas que siempre quise hacer, pero que posponía por considerarlas egoístas o innecesarias. Me inscribí en clases de baile de salón en el centro comunitario, donde he conocido a gente maravillosa de mi edad que también está redescubriendo la alegría de vivir para sí mismos. También tomo clases de cocina internacional, no porque necesite cocinar para alguien más, sino porque quiero explorar sabores que siempre me dieron curiosidad. El cambio más visible está en mi apariencia física. He perdido esos kilos que había ganado durante los años de estrés y preocupación constante. Mi cabello, que mantenía siempre en un chongo práctico, ahora lo llevo suelto y me hago peinados diferentes según mi estado de ánimo. Me compré ropa nueva, colores que me gustan en lugar de los tonos neutros y apropiados para mi edad, que había usado durante años. Cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que irradia tranquilidad y autoaceptación. Los vecinos han notado el cambio. Doña María, que vive en la casa de enfrente, me comentó la semana pasada: Esperanza, te ves 10 años más joven. Se nota que estás en paz contigo misma. Y tiene razón. La paz que siento no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de armonía interior. Es la tranquilidad de saber que cada decisión que tomo está alineada con mis valores y mi bienestar. Durante estos meses, Carlos ha llamado 3 veces más. Las conversaciones han sido diferentes cada vez, reflejando su proceso gradual de comprensión sobre lo que realmente pasó entre nosotros. En la segunda llamada, 2 meses después de la primera, su voz sonaba más madura, menos defensiva. Me contó que Guadalupe lo había dejado, culpándolo por haber arruinado su oportunidad de una vida mejor, al no haber sabido manejar la situación conmigo. Ahora entiendo que ella nunca me amó por quien soy. Me dijo con una tristeza genuina que no había escuchado desde que era adolescente. Me amaba por lo que pensaba que yo podía darle, especialmente después de que conociera nuestra casa y viera que tenías ahorros. Era doloroso escucharlo reconocer que había sido manipulado, pero también era necesario para que pudiera crecer como persona. En la tercera llamada, hace apenas un mes, Carlos me pidió permiso para visitarme. No quiero pedirte nada, me aseguró. Solo quiero hablar contigo cara a cara, disculparme como es debido, y quizás empezar a reconstruir nuestra relación si tú estás dispuesta. Le dije que pensaría en su petición y que le daría una respuesta cuando me sintiera lista. He pasado semanas reflexionando sobre esa conversación, no porque tenga dudas sobre perdonarlo eventualmente, sino porque quiero estar segura de que cualquier reconciliación que hagamos sea saludable para ambos. He aprendido que el perdón verdadero no significa regresar a la relación anterior como si nada hubiera pasado. Significa crear una nueva relación basada en respeto mutuo, límites claros y honestidad completa.
Durante una de mis sesiones de reflexión en el jardín, mientras podaba mis rosas, me di cuenta de algo importante. Ya no necesito que Carlos me ame de la manera que antes necesitaba. Durante 40 años, mi autoestima había dependido completamente de sentirme necesaria para él, de saber que yo era lo más importante en su vida. Ahora entiendo que esa dinámica no era saludable para ninguno de los dos. Un hijo debe crecer y formar sus propias relaciones. Debe aprender a tomar decisiones independientes. Debe desarrollar su propia identidad separada de su madre. Mi error fue hacer que mi felicidad dependiera de mantenerlo emocionalmente dependiente de mí. Y su error fue permitir que su esposa explotara esa dinámica para manipularnos a ambos. La semana pasada tomé una decisión importante. Llamé a Carlos y le dije que estaba lista para que me visitara, pero establecí condiciones claras. La visita sería en terreno neutral, en el café del parque donde solíamos ir cuando él era niño. Sería una conversación de 2 horas máximo, y el propósito sería únicamente que él pudiera expresar lo que necesitara decir, no para negociar un regreso inmediato a la relación anterior. Quiero que entiendas, le dije por teléfono, que ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. He crecido, he cambiado, he aprendido a valorarme de maneras que nunca antes había experimentado. Si vamos a reconstruir nuestra relación, va a ser entre la persona que soy ahora y la persona que tú eres ahora, no entre nuestras versiones anteriores. Su respuesta me sorprendió por su madurez. Entiendo, mamá. Yo tampoco soy la misma persona que era. Estos meses han sido muy difíciles, pero también me han enseñado mucho sobre mí mismo y sobre lo que realmente importa en la vida. Solo quiero la oportunidad de mostrarte que he aprendido de mis errores. Mientras me preparo para esa conversación, que tendremos mañana, siento una mezcla de nerviosismo y esperanza. Nerviosismo porque no sé exactamente qué esperar, y esperanza porque por primera vez en mucho tiempo siento que tengo el control total sobre mi propia vida y mis propias decisiones. He redactado mentalmente lo que quiero decirle a Carlos. Primero, que lo amo y que siempre lo amaré, pero que ese amor ya no incluye la disposición a sacrificar mi dignidad por mantener su presencia en mi vida. Segundo, que cualquier relación futura entre nosotros debe basarse en respeto mutuo, donde mis opiniones y sentimientos tengan el mismo peso que los suyos. Tercero, que nunca más permitiré que nadie, incluyéndolo a él, tome decisiones sobre mi vida sin mi participación activa y mi consentimiento informado. También quiero decirle que estoy orgullosa de haberme defendido, que no me arrepiento de las decisiones que tomé, y que espero que él pueda estar orgulloso de tener una madre que se valora lo suficiente como para no permitir que la traten mal. Quiero que entienda que mi fortaleza no es una amenaza para él, sino un regalo que puede ayudarlo a crecer como persona. Las noches ahora son mi momento favorito del día. Después de cenar algo ligero que preparo solo para mí, me siento en mi terraza con una taza de té de manzanilla y contemplo las estrellas. Es en estos momentos de quietud absoluta cuando siento más profundamente la transformación que he experimentado. Ya no hay un vacío en mi corazón esperando a ser llenado por la aprobación o el amor de otros. He aprendido a llenar ese espacio con amor propio, con actividades que me nutren, con amistades genuinas y con la satisfacción profunda de vivir de acuerdo con mis propios valores. A veces recuerdo a la mujer que era hace 6 meses, insegura, ansiosa por complacer, dispuesta a aceptar migajas de respeto con tal de mantener la ilusión de ser amada. Y siento compasión por esa mujer, pero también siento gratitud porque su sufrimiento fue el catalizador para mi renacimiento. Guadalupe, sin saberlo, me dio el regalo más valioso de mi vida. Me obligó a despertar de la ilusión de que el amor incondicional significa aceptar cualquier tipo de trato. Me enseñó que hay cosas peores que estar sola, como estar acompañada por personas que no te valoran. Me mostró que mi mayor fortaleza no estaba en mi capacidad de sacrificarme por otros, sino en mi capacidad de defenderme cuando es necesario. Mañana, cuando vea a Carlos en ese café, no lo haré como una madre desesperada por recuperar a su hijo a cualquier costo. Lo haré como una mujer completa, con una identidad propia, que está dispuesta a explorar la posibilidad de una nueva relación basada en bases más sólidas que las anteriores. No sé qué pasará en esa conversación.
ni qué tipo de relación podremos construir Carlos y yo en el futuro. Pero sé que, sin importar lo que pase, estaré bien. Porque he aprendido la lección más importante de mi vida, que mi valor como persona no depende de lo que otros piensen de mí, sino de lo que yo pienso de mí misma. Y cuando me acuesto cada noche en mi cama, en mi casa, rodeada del silencio pacífico de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo, sonrío sabiendo que por primera vez en 67 años estoy viviendo mi propia vida en lugar de vivir para otros. Esta experiencia también me ha enseñado algo fundamental sobre la maternidad que nunca antes había entendido. Ser una buena madre no significa sacrificar tu identidad por completo. No significa permitir que te falten al respeto. Y definitivamente no significa mantener a tu hijo en una burbuja de dependencia emocional que le impida crecer como persona independiente. He comenzado a escribir un diario donde documento mis reflexiones diarias, mis pequeños logros y los momentos de alegría que antes pasaban desapercibidos. Escribir me ha ayudado a procesar todo lo que he vivido y me ha hecho dar cuenta de que mi historia podría inspirar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. El otro día, mientras organizaba mis fotografías, encontré una imagen mía de hace 5 años en una reunión familiar. En esa foto se puede ver claramente cómo mi sonrisa no llega a mis ojos, cómo mi postura es de alguien que trata de ocupar el menor espacio posible, como si pidiera disculpas por existir. Comparé esa imagen con una foto reciente que me tomó Dolores en el jardín, rodeada de mis flores, con una sonrisa genuina y una postura erguida llena de confianza. La diferencia es tan notable que parecen dos personas completamente diferentes, y en cierto modo lo son. La mujer de la primera foto había perdido la conexión consigo misma. La mujer de la segunda foto la ha recuperado completamente. Durante mis paseos matutinos por el barrio, he comenzado a notar a otras mujeres de mi edad que parecen estar viviendo la misma experiencia que yo viví. Caminan con la cabeza baja, se ven cansadas más allá de lo físico, tienen esa expresión de resignación que yo conocía tan bien. Mi corazón se conecta con ellas porque reconozco en sus rostros mi propia historia. Porque a veces el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es el silencio que elegimos mantener cuando finalmente aprendemos a valorar nuestra propia voz. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.